¿Qué tal? Hoy vamos a desmenuzar un texto que es una crítica satírica pero muy aguda sobre un giro radical en la política de seguridad en México. Vamos a meternos en un análisis que habla de estrategia, de distracción y sobre todo de guerra. Imagínense un escenario que parece de ciencia ficción. Ante los problemas más urgentes, ante los reclamos más desesperados, la solución que se propone no es una acción, sino una pregunta. Una pregunta que no busca resolver, sino más bien desviar la mirada. Pero bueno, para poder entender esta solución pero tan extraña, primero hay que escuchar la cantidad de problemas que, según este texto, la gente enfrenta todos los días. Y el análisis arranca con lo más básico, lo elemental. Describe a ciudadanos desesperados pidiendo agua, exigiendo seguridad, pidiendo ayuda para el campo, y la sensación que transmite es que se sienten completamente solos, ignorados por las autoridades. Y la lista de problemas sigue y sigue. De ahí, el texto nos lleva a otro escenario. Gente que lleva semanas esperando sus medicamentos. Una escasez crítica que literalmente pone vidas en juego. Y luego el texto toca la herida más profunda. Nos habla de las madres que buscan a sus hijos sin descanso, enfrentando no solo la indiferencia, sino a veces hasta ataques directos. Todo esto mientras el gobierno, al parecer, está ocupado en otras cosas. Es justo en este punto, con toda esta desesperación de fondo, donde el texto suelta su propuesta irónica. A ver, si quejarse por el agua, las medicinas o los desaparecidos no sirve de nada, pues tal vez haya otra estrategia para que las autoridades, por lo menos, volteen a ver. La táctica que describe es muy sencilla. Si tienes un problema, olvídalo. En lugar de quejarte, haz una pregunta sobre un adversario político. El objetivo, según nos dice el texto, no es encontrar una solución para ti, sino repetir el discurso que al gobierno le interesa escuchar. Y lo presenta casi como un manual de instrucciones, ¿no? Un paso a paso. La fuente deja muy claro que con esto no van a llegar las medicinas, Pero al menos el gobierno te va a poner atención, porque estás jugando su juego, estás siguiendo su guión. Pero a ver, ¿de dónde sale esta necesidad de distraer? El argumento del texto es que todo esto nace de un fracaso monumental, el colapso total de la política de seguridad del gobierno anterior, la famosa de abrazos no balazos. Y aquí está el choque de trenes, el conflicto central. Por un lado, la filosofía de no confrontar, que según el texto solo trajo humillación para militares y ciudadanos, y por el otro, de repente, un operativo militar a gran escala contra el líder del cártel Jalisco, el Mencho, o sea, el fin de una era. Este cambio de timón tuvo un costo humano inmediato y brutal. La fuente es muy clara. El operativo dejó un saldo de 70 muertos. De hecho, afirma que nunca antes en la historia del combate al narco, un solo operativo había sido tan letal. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? El texto argumenta que la política de abrazos no balazos fue como un permiso para que el CJNG creciera sin ningún tipo de control. Pasó de ser un grupo más a una especie de corporación criminal con 18,000 empleados y presencia en todo el mundo. Todo esto, supuestamente, mientras el gobierno simplemente lo dejaba operar. Este giro tan drástico, según el análisis, pone a la nueva presidenta en una posición política imposible. Por un lado, tiene que defender la narrativa de su antecesor, pero por el otro, la realidad la está obligando a hacer exactamente lo contrario. Y para complicar todavía más las cosas, la fuente describe al partido en el poder como si estuviera en una guerra civil, acusaciones cruzadas de corrupción, de extorsión, hasta de nexos con el narco entre sus figuras más importantes. Pinta un cuadro de una presidencia sin control, rebasada por sus propios conflictos internos. Y aquí el texto rescata una cita fuertísima del veterano político Porfirio Muñoz Ledo. Él sugiere que cualquier pacto que el presidente anterior tuviera con el narco no se podía simplemente heredar a su sucesora, y eso la obligó a trazar su propio camino. El resultado de todo esto es una brecha de credibilidad enorme. La fuente sostiene que mientras la presidenta elogia los abrazos en sus discursos, en la práctica sus acciones son de puros balazos. Y esto, argumenta el texto, hace que su palabra se devalúe. Y así, con todo esto sobre la mesa, llegamos a la conclusión más dramática del análisis. La operación contra el Mencho no fue un hecho aislado.
Fue, en realidad, el primer disparo de una guerra no declarada. Para que nos demos una idea de la escala de este conflicto, la fuente nos da cifras impresionantes. El cártel de El Mencho llegó a tener unas 100 organizaciones trabajando para él, casi el doble que el cártel de Sinaloa en su mejor momento. Ese es el tamaño del enemigo, al que, según el texto, la nueva administración le ha declarado la guerra. No hay espacio para la duda en la afirmación final de la fuente. Ese domingo, con el operativo contra El Mencho, no solo se acabó una política, empezó formalmente la guerra de la nueva presidenta, Claudia. Pero ojo, aquí viene algo muy interesante que señala el texto. Esta declaración de guerra fue recibida con un apoyo bastante amplio. Al parecer, ciudadanos, militares y hasta el ala dura del partido gobernante ya estaban hartos de la política anterior. El cansancio por la ineficacia y la humillación fue tal que generó un respaldo inesperado a una acción así de contundente. Y con esto cerramos, reflexionando sobre la gran tensión que expone la fuente. Cuando el discurso oficial de un país y la cruda realidad van por caminos opuestos, ¿qué es lo que se rompe primero? ¿La estrategia o el propio país que queda atrapado en medio de esa contradicción?